Hablamos de arquitectura con la mejor. Vanessa Molina, buenos días. Buenos días, Kika. Bueno, tú sabes que te iba yo a decir, ay mía, es que ahora se llevan todos los elementos naturales y demás. O sea, es la época también de la decoración, ¿no? De saber decorar cosas para... A veces has hablado tú de iluminación, de saber proyectar la luz para rincones que están olvidados, saber utilizarlos y aprovecharlos. Pero una de las cosas que más me gusta de mi casa, ¿sabes lo que es? Que no tiene pasillos. Tiene un distribuidor central y entonces ahí están todas las puertas. Pero, por desgracia, hay muchas casas con pasillos, ¿no? Claro, el pasillo es un elemento conector del resto de estancias. Entonces, sí que es verdad que existe el cliente en el que no le gustan los pasillos y quiere toda la vivienda diáfana. Pero bueno, el pasillo está ahí porque además el pasillo puede ser un elemento interior y exterior. Como vemos aquí, puede ser un elemento para distribuir las dependencias que tenga la vivienda. O puede ser un elemento incluso de pasillo de entrada, de acceso a nuestra puerta principal de nuestra vivienda. Entonces, el pasillo es como el gran olvidado, que como comentamos hay detractores y hay gente que lo demanda, pero debemos entender el pasillo como un elemento, no solamente como un elemento de transición, sino como un elemento que forma parte de nuestra vivienda. Entonces, si nosotros decoramos nuestra cocina, si nosotros decoramos nuestros baños, nos molestamos en pensar cómo vamos a decorar el cabecero de nuestra cama, ¿por qué olvidamos el pasillo? ¿Por qué siempre lo entendemos como un corredor en el que ponemos un suelo? Nadie decora los pasillos, ¿eh? Claro, pues no debiera ser así, porque sí que cada vez más vemos pasillos decorados. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta el ancho del pasillo, porque si tenemos un pasillo de 90, un paso muy estrecho, pues bueno, tenemos que ver cómo intervenir ahí. Pero si disponemos de cierta dimensión, siempre podemos poner un pequeño mueblecito para convertirlo, para darle una funcionalidad, convertirlo, por ejemplo, en una biblioteca. El pasillo, además de ser bonito, puede ser funcional también, ¿por qué no? Luego, el tema de la iluminación en los pasillos, Kika, lo que hablábamos, la iluminación es muy importante en toda la casa, ¿por qué no también en nuestros pasillos? Entonces, tenemos que saber si este pasillo es conveniente iluminarlo de manera central, como vemos aquí, de manera... Sí, porque este es oscuro, este tiene poca salida a la luz natural. Claro, fíjate, el que acabamos de ver es oscuro porque los materiales utilizados son oscuros, las puertas son de nogal en ese caso, el pavimento es oscuro, entonces nos va a quitar luz. Debemos intentar que todas nuestras estancias disfruten de luz natural, preferiblemente, y si no puede ser, pues artificial, con nuestros focos, con nuestros LED, siempre de bajo consumo. Vemos aquí la decoración de las paredes, en estos pasillos que tenemos pasos muy estrechos, que no podemos poner estos pequeños mueblecitos o darle un uso, bueno, pues podemos convertirlo en la galería donde vamos a tener todos nuestros recuerdos, o un cuadro bonito, o una lamparita que descuelga, otra manera de iluminarlo, porque disponemos en este caso de una altura de techo apropiada para poder descolgar una lámpara. Eso lo hacen las Kardashian, ¿sabes? ¿Sí? Pues, las Kardashian tienen los pasillos con sus... Bueno, tienen mansiones. Es que las Kardashian, ahí te tienen digo. pasillos de 3 metros, Claro. Pero tienen en los pasillos todas sus fotos en blanco y negro y dices, oye, es que te ha quedado aquí un museo, ¿no? En el pasillo. También un poco de muestra de amor propio que tienen ellas por, ¿sabes? De quererse. Y es que tenemos que querernos Eso a nosotros también. mismos, ¿por qué no? Claro que sí, y nuestros recuerdos están ahí. Es verdad que antes, recuerdas, en casa de nuestros padres, pues estaban nuestras típicas fotos de comunión de los niños en los salones. Esto que ya no vemos, pues bueno, estos recuerdos, ¿dónde van? Puede ser, el lugar apropiado puede ser nuestro pasillo, ¿por qué no? Entonces, luego el uso del elemento natural, que estamos hablando tanto de que llevar las plantas, lo verde dentro de nuestras viviendas, quizá es un lugar también nuestros espacios de pasillo, nuestros distribuidores. Y luego, ¿de qué manera, si tú tuvieras una casa con un pasillo muy estrecho que dices, esto parece que da angustia pasar por aquí, tal, pero lo tengo, ¿no? Lo tengo ahí y bueno, ¿de qué manera podemos intervenir muy fácil para ampliar nuestra percepción visual de esta estancia, este espacio? Como siempre digo, el espejo, el espejo. Si tú quieres reproducir el fondo de ese pasillo, ponemos un espejo al final y ya está reproduciendo todo el largo, que lo que queremos es reproducir el ancho visual que tiene este pasillo, pues en uno de los laterales. Ah, qué bueno. Entonces, siempre hay recursos, tanto con lo que hemos hablado, las fotos, con plantas, metiendo pequeñas hornacinas. Si podemos, muy apropiado también. Yo siempre defiendo que la luz natural es el mejor material de construcción, porque es el que te da una estética más potente y enfatiza lo que queremos enfatizar. Entonces, ¿por qué si tienes una estancia en la que puedes filtrar mediante un cristal al pasillo, no meterlo para que todo ese espacio que es más reducido quede bañado por esa luz natural? Claro. Pues este otro efecto, fíjate aquí lo vemos, el tema del espejo. Sí, qué bonito. Fíjate cómo ya ha reproducido
todo el largo que tiene ese pasillo y ya deja de ser un elemento muy acortado. Entonces, la utilización incluso de marcos en los espejos, que vuelve otra vez, otra gran tendencia. Hasta ahora veíamos mucho espejo sin marco, Sí, volvemos otra vez a meter... Que a mí nunca me han gustado, son feísimos, ¿eh? Sin marco, te refieres. A mí los cristales O sea, sin marcos no me gustan nada, con lo bonito que es un buen marco de madera o de un material natural, Claro, ¿no? claro. O que te pegue con la casa, si es negro, en rojo, lo que sea, pero es que una lámina sola Sí. es que es muy triste. Claro, bueno, quitarle el marco es porque sabes que se lleva muchísimo ahora el uso de espejos retroiluminados. Ah, claro. Entonces, claro, es entendido como si fuera una lámina de la que detrás sale luz. Pero bueno, volvemos otra vez a ver los LED, que hasta ahora retroiluminábamos muchísimo todas las estancias, los planos, los porcelánicos, los espejos. Ahora volvemos, fíjate, aquí lo vemos, ¿no? Pues los LED vistos, ¿por qué ocultarlos? Esas luminarias bonitos. vistas. El uso del color, de los blancos. Fijaros en este caso, esa colocación del verde al final del pasillo y haciendo como un envoltorio continuo de esos blancos en techo, suelo y paredes. La Fíjate decoración. que aquí tienen espacio y han utilizado vinilos, ¿no? En las paredes. Claro, un recurso súper económico, no te quieres gastar el dinero en poner una gran obra de arte en tu pared, un vinilo, bueno, pues ya estás decorando, Genial. ya le estás dando otro aire al pasillo y ya deja de entenderse como un espacio solamente de paso y pasa a ser una estancia más porque forma parte de nuestras viviendas. Qué bonita es. Entonces, sería una buena inversión si tenemos opción, hacer tragaluces en los pasillos, sí que sería una buena Eso inversión. es estupendo, fenomenal, eso sería una idea estupenda porque te aumenta muchísimo la altura. La altura es una de las proporciones en arquitectura que más aumenta nuestra manera de percibir ese espacio, mucho más que de manera lateral, ¿no? Estos revestimientos verticales. Los techos siempre nos amplían, nos bañan más la proporción de la estancia. Entonces, si podemos abrir tragaluces en los techos, fenomenal. Que no, y tenemos cerca un espacio como un saloncito, un dormitorio, en el que podemos pasar poner un elemento separador translúcido, no transparente, para proteger un poco la intimidad de la estancia, pero sí que permita entrar la luz. Pues es que lo baña de otra manera, ya el color que le pongas cambia y la proporción cambia, claro. O sea que también sería buena idea, claro, si no tenemos opción, pero vivimos, no sé, en un piso y entonces Claro, no puedes perforar el forjado. Claro, no podríamos. Sí que sería buena opción a eliminar unas paredes que diera con una ventana. Exactamente, qué bueno, para Claro, tener un cristal claro. luz, claro, y convertir eso. Claro, incluso meterle cristales de colores. Entonces ya estás bañando esa estancia de la cromática que te dan esos cristales cuando filtra la luz natural de la ventana de la estancia colindante. Qué chulo. Hay muchísimos recursos, como vemos aquí, incluso armarios que se abren y se convierten en hornacinas para darles un uso. Por ejemplo, vemos aquí este pasillo que da a una zona de una losa de escalera. La parte inferior de la losa de escalera se aprovecha con armarios, entonces volvemos a darle un uso. En las casas, cada vez como vivimos en espacios más reducidos, lo hemos comentado otras veces, no es como cuando veíamos las casas de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que disfrutaban de muchos metros cuadrados, eran casas de 5 o 6 dormitorios, las familias eran más grandes, también más numerosas, pero ahora vivimos en espacios más reducidos, entonces darle uso a cada uno de los centímetros cuadrados que tenemos en nuestra vivienda es muy conveniente, siempre por supuesto sin atosigar y sin dar un uso que no sea conveniente en ese lugar, por supuesto. Pero bueno, ese ha sido un muy buen ejemplo, porque al final ese armario se esconde, ¿no? Claro, ese espacio debajo de la losa de la escalera tú nunca vas a tener acceso porque tienes una cabezada, ¿no? Entonces, si le das un uso, con unos paneles que además queda totalmente panelado y oculto toda la situación, abres y ya pues entras en tu casa y ese pasillo de acceso, que siempre vas a tener el típico perchero ahí con los abrigos colgados, cada uno de su color. Eso a mí me encanta, lo de entrar y tener un armario en la entrada, eso es un lujazo, yo no lo tengo, pero es un lujazo total. Súper necesario, porque además es la imagen que tú estás dando a la persona que entra en tu casa. El hall es fundamental, muchas veces el hall es un pasillo también, porque es un espacio muy estrecho. Entonces, vamos a tratar ese espacio porque al final es tu tarjeta de presentación. Yo me acuerdo que dijiste en un programa que quedaba como muy feo poner la entrada de espejos, ¿no? Porque al final te ves reflejado nada más entrar. Claro. Digo, madre mía, pues si yo tengo nada más entrar Casi en un todos espejo. tenemos como un casi espejo todos en el hall. Lo que pasa es que el espejo hay que saber dónde se coloca. Lo comenté por el tema del Feng Shui, recuerdo esa anécdota, porque, claro, el Feng Shui rige otras normas. Yo, arquitectónicamente, pienso que un espejo no puede estar enfrentado, muchísimas veces, en la mayoría de los casos, enfrentado a una ventana que tenga una luz muy directa, porque, claro, te está entrando el rayo de luz directo al espejo, te está reflejando y es muy incómodo porque te refleja, ¿no?
Y bueno, sí que parece un poco invasivo, que es lo que dice el Feng Shui, poner un espejo justo cuando entras a una vivienda y verte reflejado, de manera frontal a la puerta. ¿Por qué? Porque es verdad que parece un poco invasivo que entres a la casa de alguien y te veas ahí directamente, que parece que estás dentro, entonces parece un Pero poco... qué cosa, pero no ha caído, no hemos caído en eso, porque Pero vamos, y la casa de nuestras abuelas, de nuestras madres, o sea, siempre ha Siempre habido hay un espejo. te venden, ¿no? El Claro. mueble de recibidor con su Exactamente. espejo encima, incluso a juego, diría. Sí. O sea, Pero bueno, en lugar de colocarlo enfrente de la puerta, coloquémoslo lateral si es posible y bueno, pues ya si no, según el Feng Shui, estaremos acertando. entonces, ideas de las luces ya, ahora los LEDs son vistos. Vuelven a ser vistos. Todo el tema de focos, como vemos ahí en la anterior imagen. Y bueno, sí, la retroiluminación sigue estando, porque es verdad que en cuanto a lo que hablábamos de la utilización de cada uno de los centímetros cuadrados de la casa, esas hornacinas que te quedan a lo mejor pegadas a un pilar, que no sabes qué hacer muy bien con ese espacio, pues lo conviertes en estantería, pues la retroiluminación en ese tipo de elementos, está bien, pues porque retroiluminamos esos huecos que están ahí como más encorsetados, más acotados. Vemos aquí, los LED pueden ser muy decorativos. Fíjate cómo traba aquí, en este caso, los LED en vertical, o sea, haciendo direcciones totalmente opuestas. Entonces, ¿por qué ocultarlos cuando hay que retroiluminar? Yo sigo poniéndolo muchísimo en los espejos de baño, por ejemplo. Me parece muy acertado. A mí en los baños me encantan. Claro. Pero porque da como una especie de intimidad, ¿no? Porque tienes una luz de ambiente diferente, porque verte de manera tan directa, con esa luz directa, no te apetece en determinadas ocasiones, Kika. Claro, levantarte por la como mañana así. La ducha, el baño es como un momento, ¿no?, de desmaquillarte, de tal, de estar más íntimo. Entonces necesitas una iluminación pues más íntima. Pero el LED puede ser un elemento de decoración más. Yo realizo pasillos en los que el LED es mi único material de construcción, claro, en el que utilizo y aparte para una idea fantástica para espacios muy reducidos. Pues tienes un pasillo, lo normal es que no tengas un pasillo de 5 metros. Efectivamente. Lo normal es, entonces te va a dar vida y Claro. es como esos vinilos. Exactamente. Me ha encantado. Exactamente. Ay, Vanessa, te quiero en mi vida. ¿Por qué te quiero en mi vida? Te quiero conmigo siempre. Tienes que hacerme cosas en mi casa y yo irme a vivir a la tuya, para Claro ponerme los sí. dientes largos. Gracias por esos consejos con los pasillos. Gracias a ti, Kika. Hemos tomado nota de todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, preciosa. Buena semana.